Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, señoras y señores. Continúa celebrándose en Molina de Segura la séptima edición del curso Psiquiatría en la vida cotidiana en el marco de la Universidad Internacional del Mar y con la colaboración de la Fundación de Estudios Médicos de Molina. Un curso que se desarrolla, como saben, bajo la dirección del doctor Francisco Toledo y que está reuniendo durante toda esta semana a prestigiosos nombres de la psiquiatría a nivel nacional para tratar de cumplir con el objetivo del curso, que es acercar, lo indica el propio nombre del título, ¿no? Acercar la psiquiatría a la población en general y aprovechar también para conocer o captar los conocimientos que los especialistas que vienen al curso puedan compartir con los asistentes, que son muchos, por cierto. Se han superado ampliamente el centenar de asistentes, lo que lo convierte en uno de los cursos más destacados de la Universidad Internacional del Mar. Hoy ha intervenido el doctor Julio Boves, que es catedrático de Psiquiatría de la Universidad de Oviedo. Actualmente dirige el área de Psiquiatría del Departamento de Medicina de esta universidad. Es jefe del Servicio de Psiquiatría del Área Sanitaria de Oviedo y también es investigador principal del Centro de Investigación Biomédica en Red de Salud Mental Cibersam de Oviedo. Doctor Boves, buenas noches. Muy buenas noches. Bienvenido. Usted ha hablado hoy del estado actual del tratamiento en psiquiatría, un título muy genérico ante el que le planteamos también una pregunta de carácter muy genérico. ¿Nuestro sistema sanitario está dando actualmente una respuesta adecuada, digamos, a la demanda que plantean los pacientes psiquiátricos en este caso? Bueno, el sistema español da respuesta a la atención psiquiátrica desde hace ya varias décadas. Y ha mejorado sustancialmente, sobre todo en las dos últimas décadas. Los últimos 20 años ha tenido un desarrollo global en toda España bastante importante. De modo que comparativamente con otros países, pues no estamos mal situados, ¿no? Otra cosa es si tenemos todo lo que necesitamos. Y obviamente pues hay que reconocer que todavía hay muchos espacios sin cubrir, hay todavía pues objetivos sin alcanzar. Y por lo tanto pues, los psiquiatras y los familiares y los pacientes incluso organizados tratamos de sensibilizar a las autoridades para que doten mejor los dispositivos asistenciales, claro. ¿Cuáles son algunas de esas lagunas o retos que tiene por delante la psiquiatría? Algunas veces, conversando con colegas suyos, han coincidido en señalar el tema de la psiquiatría infantil como uno de los campos que hay que desarrollar, entre otros, ¿no? Bueno, la psiquiatría infantil es una de las asignaturas pendientes. Tenemos poco para las necesidades que tenemos que cubrir. Y esto pues, se debe a que en los últimos años España pues, no tenía especialistas en psiquiatría de infancia y adolescencias, porque así como el resto de Europa ya las tenía, pues se fue posponiendo, se fue discutiendo si era pertinente o no, y la realidad es que todos los países tienen ya esta especialidad en marcha y en España estamos a punto de ponerla en marcha. Así que, primero, los especialistas todavía no están suficientemente bien formados. Tienen que ocuparse de los niños las personas que han hecho psiquiatría fundamentalmente de adultos, y no es la mejor forma para atender a los niños, ¿no? Enfermos de salud mental. La otra historia es que los dispositivos para los niños y adolescentes no están suficientemente desarrollados, más bien son muy pocos, y en casi todas las regiones, incluido Asturias, pues hay 3 o 4 sitios testimoniales, pero que no es eso una contestación suficiente para la demanda que hay en la atención a la salud mental de los niños. De modo que totalmente de acuerdo en que los niños es una asignatura pendiente para atender desde la perspectiva de salud mental de infancia y de adolescencia. Tenemos la tendencia equívoca, creo yo, a pensar que la psiquiatría es un área de la sanidad a la que solamente acuden unos pocos y además la mitad medio a escondidas, ¿no? Las estadísticas dicen justo lo contrario. Y de lo que va a pasar en el futuro no sé si se puede hacer algún tipo de previsión. Por ejemplo, de la misma forma que sabemos que dentro de unos años un determinado sector de la población, un porcentaje de la población va a padecer obesidad o va a padecer algún tipo de enfermedad cardiovascular, ¿existen estimaciones acerca de la evolución de los trastornos mentales, de lo que se espera para los próximos años? Pues sí, existen con la misma finura o con la misma precisión en los cálculos de predicción que se calcula para cualquier otro sector de salud. De modo que nosotros sabemos cuántas demencias vamos a tener, cuántos trastornos esquizofrénicos vamos a tener que atender y cuántos trastornos bipolares y cuántos trastornos depresivos, etc., ¿no?
Pero aparte de lo que son las enfermedades tradicionales, luego han aparecido en los últimos años pues demandas al sistema sanitario que no son exactamente de trastornos mentales como eran conocidos. Y por ello pues resulta que estamos asistiendo a un exitazo tremendo de demandas, aquella situación donde antes no se iba al psiquiatra, donde se procuraba ir de alguna manera pues por las sombras y en la oscuridad. En la actualidad pues todo eso desapareció y tenemos los dispositivos asistenciales sobrecargados prácticamente en toda España, o sea que no solo es una región u otra. Y esto pues ha sido pues porque la población solicita ayuda para temas psicosociales, que no son exactamente enfermedades, pero que sí saben que se pueden aliviar. O sea, la gente que tiene una dificultad en la familia, pues porque un hijo está enfermo, porque la hija se separó, porque no le dejan ver a la nieta, porque el trabajo le están, digamos, apretando más las clavijas, en fin, todo esto ha hecho que la población general acuda al médico de familia, en primer lugar, a solicitar ayuda, orientación psicológica, fármacos para estar más relajado, fármacos para estar más animado, fármacos para, en fin, otros propósitos que no eran los tradicionales. Es decir, hemos pasado de tratar pacientes melancólicos, que son enfermos muy graves y que esto no tiene nada que ver con el entorno, la enfermedad va mal o va bien, independientemente de cómo van las variables de la vida, ¿no?, de las variables cotidianas. Y de esos hemos pasado a tener una sobrecarga de personas que acuden a los dispositivos de salud mental para solicitar cómo estar mejor, cómo afrontar mejor los problemas de la vida cotidiana, por decirlo así de manera genérica. O sea que las transformaciones sociales, la transformación de la sociedad está repercutiendo directamente en un sector como el de la psiquiatría. Claro, claro. La demanda de ayuda pues ha ido creciendo exponencialmente. En 2 décadas hemos pasado de tener, pues que muy pocos enfermos, que son los enfermos más graves, muy pocos porque bueno, había una cierta atención orientada hacia ellos, a tener una demanda tremenda. Y el médico de familia muchas veces se ve desbordado y manda a los enfermos, manda a estas personas a los servicios de psiquiatría y a los servicios de salud mental, porque no puede escuchar a todo el mundo, porque no puede ocuparse en el sentido de orientar, de facilitar pautas, etc. Y esto pues quiere decir pues, que tenemos muchísimo éxito, en este sentido se puede decir, en demanda. La demanda ha ido creciendo muchísimo, pero no, afortunadamente no es demanda de problemas graves, en el sentido de pacientes mentales graves, como se consideraban tradicionalmente de forma psiquiátrica, ¿no? Hablaba usted hace un momento de los fármacos. A principios de este año, la prensa internacional se hizo eco de la investigación de un periodista norteamericano, Robert Whittaker, que venía a decir, bueno, usted imagino que lo sabe, ponemos en antecedentes a los espectadores, venía a decir este hombre que la psiquiatría estaba entrando en crisis porque desde Estados Unidos se estaba introduciendo la idea de que las enfermedades mentales tenían un origen biológico, o sea, que se debían a una alteración en las sustancias o en determinadas sustancias químicas del cerebro, y que la farmacología lo podía solucionar. Y según las investigaciones de Whittaker, lo que está ocurriendo es que la medicación está aumentando la cronicidad de alguna de estas enfermedades. Si bien es cierto que esta teoría no sería aplicable a la generalidad de los pacientes, lo que el investigador viene a preguntarse es si se está organizando la atención psiquiátrica en torno a teorías que no están científicamente demostradas o completamente demostradas. ¿Cómo asiste usted a ese debate? Porque hay un debate abierto sobre ese asunto. Bueno, hay un debate que no es de este año ni de este quinquenio, lleva varias décadas. Y consiste básicamente en ver si los límites de la enfermedad están suficientemente precisos como para que no se diagnostiquen de enfermedades mentales a aquellos que no son enfermos mentales, y por supuesto que no se traten con fármacos que son orientados al tratamiento de diferentes enfermedades mentales a personas que no lo son. O sea, en definitiva, si hay sobrediagnóstico y si hay sobretratamiento. Y en eso, pues claro, el periodista pues bastante hace con sacar la polémica e ilustrar a la población general. O sea, que yo no tengo nada en contra de Whittaker, pero claro, comprendo que él no es un científico, no es un médico, no sabe, no tiene por qué saber, digamos, los temas de fondo, ¿no? Pero él se acoge a diferentes referencias también que están en el campo de la ciencia, que ponen en crítica en algunas ocasiones el que algunas personas no deberían estar tomando fármacos y sin embargo en otras sí deberían estar tomándolos y no los toman. Es decir, que el fenómeno tiene los dos problemas. Uno, los enfermos mentales graves muchas veces no son diagnosticados. Fíjese usted, los enfermos más graves, el sistema actual no es capaz de llegar a ellos y decirle, pues mire usted,
usted tiene una enfermedad muy importante, debería usted estar en tratamiento porque si no esto va a evolucionar a peor, va a tener complicaciones desde intentos de suicidio a pérdida de oportunidad de vida, ¿no? Y sin embargo, a los dispositivos asistenciales llegan cientos de personas que no están enfermas en el sentido de tener un trastorno mental y del comportamiento, pero solicitan de su médico relajantes, estimulantes, en fin, lo que sea, ¿no? Y pues hay una cierta crítica de que tenemos que vigilar muy bien esto porque, primero, no es de recibo que no tratemos a los enfermos mentales graves. Y eso quiere decir que no es que no los queramos tratar, no, quiere decir que los que están enfermos mentales graves muchas veces no tienen ninguna conciencia de estar enfermos. El que cree que es Napoleón no va al médico a decirle, oiga, que no sé si se ha dado cuenta usted que yo soy Napoleón, que soy la Virgen de donde sea, o que soy Moisés, o soy sobrino del Cid, ¿no? Ese no va a los dispositivos, y muchas veces la familia pues no da relevancia a esas cosas, o no lo escucha, o no lo pueden escuchar, o lo que sea, ¿no? Entonces, los enfermos mentales graves deberían de estar tratados todos debidamente, ¿no? Y hay como un tercio de estos pacientes que no llegan a los dispositivos. Y sin embargo llega una pléyade de quejas de la vida diaria, del disconfort que uno tiene, pues en el trabajo, en la familia, en el contexto cultural, etc. Y claro, pues conviene que no tomen fármacos los que no los necesitan, evidentemente, que lo que necesitan es afrontar mejor las cosas, o hacer que ellos tengan más capacidad de afrontamiento frente a las adversidades. Y esto, pues como está la crisis todavía, aunque esté aparentemente finalizando, pero estamos en ella. Y esto nos ha hecho hacer muchos estudios a nivel internacional y a nivel español también, en los cuales lo que hemos visto es que efectivamente acude muchísima más gente que antes al médico de familia, a solicitar ayuda para un supuesto problema mental, que no son enfermedades mentales. Entonces, a veces, debido a la sobrecarga que esto supone en los dispositivos, se les puede a veces facilitar medicación que no es propiamente para un enfermo mental, perdón, que no es para una persona que tiene dificultades de vida diaria. ¿Y esto qué es? Pues bueno, pues es fruto de que al médico si le presionan todos los días, oiga, este dolor, pues termina dándole un analgésico, ¿no? Y no todos los dolores son susceptibles de tratarse con analgesia. El que cree que no puede adaptarse a esto, y fíjese usted, y es que se murió mi padre, y es que yo no puedo vivir sin él, y tal, y tradicionalmente estas reacciones de adaptación, o si quiere del caso del fallecimiento de una persona de la familia, pues era lo que se llamaban reacciones de duelo, y la población general había aprendido a llevarlas pues con la liturgia, ¿no? El luto, el silencio, el recogimiento, la consulta a veces a los sacerdotes, a las personas de referencia, y ahora pues esto pues más o menos se trata de conducir, o cada vez se conduce más hacia la medicina. Y claro, pues el médico de familia ya no sabe qué hacer. Dice, oiga, mire, pero si ya pasaron 2 años y es que usted ya, en fin, debería haberse puesto de pie otra vez y vuelto a caminar y a pelearse por sus proyectos existenciales. Y esto pues requiere una cierta pedagogía social, no requiere fármacos, evidentemente, pero a veces pues terminan tomando fármacos, porque no solo no se los prescriben, sino que ellos los buscan sí o sí. O sea que usted ya sabe que en la actualidad se pueden conseguir fármacos sin pasar por la farmacia, sin pasar por el prescriptor, que es el médico, y pues están tomando. Entonces hay esta crítica de que los problemas de vida diaria y lo que son consecuencias de reacción a dificultades por las cuales una persona puede pasar, pues no deberían de estar soportadas con los fármacos, ¿no? O sea, que no podemos plantear el tema como farmacología sí, farmacología no. Farmacología es necesaria cuando es necesaria. Exactamente, para los enfermos. La farmacología es necesaria para los enfermos. Dice, oiga, y el que quiere tomar Prozac, que es un poco el tópico que se ha utilizado, porque dice que cree que va a ser más feliz tomando Prozac, dice, oiga, pero eso no se lo ha dicho nadie, eso es una elucubración que puede tener ese señor, y saca el Prozac por internet, o saca el Prozac por donde sea, o lo coge de la abuela, o de la madre, o de quien sea, ¿no? O sea, el mal uso de las cosas, evidentemente, pues es criticable. Pero el éxito de los fármacos no se debe fundamentalmente a esto, afortunadamente, sino a que hemos sido capaces de llegar a hacer los diagnósticos precozmente, mucho más de lo que hacíamos tradicionalmente, porque tenemos más dispositivos, tenemos a los profesionales mejor formados que en el pasado, y tenemos más posibilidades de tratar certeramente, con eficacia, con buena tolerabilidad, con seguridad, a las personas que están enfermas. Claro, aquí lo que aparece son como dos vías. Por una parte, tengo la impresión de que hemos rebajado nuestro nivel de tolerancia a la adversidad en general en la población. Y la otra, habría que trabajar más en el ámbito de
no sé, de la formación o de la orientación de los médicos de familia para atender toda esta avalancha de casos que le llegan. Llegan los médicos de la familia porque son la puerta de entrada de todos al sistema asistencial. Estas dos vías, ¿no? Toleramos menos y peor y habría que mejorar ese cauce de atención a los ciudadanos, ¿no? Bueno, el título del programa de Encantados de cuidarte. O sea, el ayudar a cuidar a las personas pues es muy importante. Hay muchos que al principio sobre todo pues están confusos, no saben cómo afrontar las cosas, y, bueno, pues, como tantas otras que has afrontado hasta ahora. O sea, no es la primera vez que tienes una pérdida en la familia, no es la primera vez que has perdido el trabajo, seguramente, no es la primera vez que te pasa que hay contrariedades dentro del sistema familiar, pues porque se separan las parejas, porque los niños a veces son objeto de manipulación por ambas partes, en fin, siempre hay muchas circunstancias que hay que afrontar. Y eso quiere decir que esa persona a veces hay que recordarle cómo cuidarse para llevar ese tema bien y que no se termine dañando, claro. Ya para ir terminando casi y al margen de lo que es la psiquiatría clínica propiamente dicho, le quería preguntar por la psiquiatría y los medios de comunicación. Una relación, yo creo, manifiestamente mejorable porque tenemos la impresión de que los medios de comunicación no ayudamos demasiado al campo de la psiquiatría cuando solemos asociar sucesos, actos violentos y tal, lo asociamos enseguida con el estado de salud mental del que lo ha provocado. No sé si en ese ahí tenemos nosotros los medios que mejorar nuestro trabajo y se lo pregunto a un psiquiatra. Bueno, nosotros estamos convencidos de que se ha mejorado muchísimo el estigma que teníamos incluso los propios psiquiatras. Nosotros siempre se nos veía como unos médicos, eso sí, pero un poco diferentes del resto de los médicos que se encargan de atender las enfermedades más somáticas, ¿no? Y por lo tanto ese estigma pues siguió evolucionando pues, desde las instituciones nosocomiales, los manicomios, etcétera, hasta nuestros días. De hecho, todavía hay algunas personas que si llevan un certificado de lo que sea y dicen que estuvo de baja por un tema de salud mental, inmediatamente desencadenan reacciones de todo tipo, pero algunas todavía son las tradicionales, de bueno, a ver si este va a hacer alguna cosa, a ver si este pues, nos va a contagiar, poco menos, y eso pues todavía está vigente. Bien es cierto que eso pues, hace unas décadas pues era completamente generalizado y ahora pues la gente va al psiquiatra y no busca ir ni por la noche, ni a escondidas, ni mucho menos. Pide la consulta igual que pide la consulta del ginecólogo o del pediatra o de cualquier otro, ¿no? De hecho, de las especialidades que más han crecido en demanda al sistema sanitario pues son las especialidades que tienen que ver con la salud mental, con psiquiatría y psicología clínica. ¿Esto qué quiere decir? Pues que estamos dando satisfacción en gran parte a lo que se busca y por tanto pues la gente ya va a buscar que le resuelvan el problema y no a ver cómo le pueden ver desde fuera, ¿no? O sea, se centra realmente en la necesidad que tiene por la enfermedad que sea y no se ocupa tanto de si eso le marca o no le marca porque cada vez es menos. Otra cosa es cuando los noticiarios son muy espectaculares y buscan bueno, lo altisonante, ¿no? Pues un señor que dice que es Napoleón y tal, oiga, pero ¿cómo puede ser eso? Y entonces le dan mucha importancia a que alguien crea que es un personaje o que le influyen o que le persiguen o que le quieren envenenar. Bueno, porque sigue siendo muy llamativo, ¿no? Y sobre todo porque los temores a perder el control cerebral siguen estando muy enraizados en la población general. Si a una persona le dices, ¿usted qué enfermedad preferiría tener? Y dirían, cualquiera menos perder la cabeza, ¿eh? Y esto pues es porque, claro, un señor que pierde la cabeza puede hacer desde tonterías hasta cosas que realmente no se justificarían, ¿eh? Y una curiosidad que tengo, doctor Bobes, ¿cómo afecta a la vida personal de un psiquiatra? ¿Cómo afecta a la profesión, a la vida personal de un psiquiatra, como usted, por ejemplo, después de estar durante tantos años tratando de entrar en la mente y en la vida interior de las personas y de los pacientes? ¿Cómo le afecta eso a su vida personal? Si le afecta de alguna manera. ¿Debe ser complicado o desde fuera se nos antoja complicado? No lo sé. Bueno, la verdad es que la población nos ve diferentes, ¿no? Pero no deja de ser una situación graciosa, porque eso da pie a hablar más, oiga, y a mí esto, y enseguida te comunican cantidad de cosas que puedan tener con sus hechos recientes o con lo que están dispuestos a hacer, etcétera, o lo que pasó alguna vez por la cabeza. Los sueños, por ejemplo, es un campo donde creen que nosotros tenemos todavía capacidad de adivinar o de interpretar sueños, porque durante muchas décadas los sueños fueron muy importantes desde los faraones hasta el siglo XX.
Pero vamos, más allá de las gracias de inicio de la conversación, luego pues confían plenamente porque saben que somos médicos y que sabemos medicina, que hemos tenido que estudiar los 6 años de medicina como los demás especialistas, hacer los 4 años de especialidad igual que los demás especialistas y que pues tenemos los mismos medios. O sea que si tenemos que hacer una resonancia, hacemos una resonancia, si tenemos que hacer un escáner, vamos, solicitar que nos hagan las pruebas de imagen o las pruebas genéticas o las pruebas de inflamación y lo hacemos igual que los demás, ¿no? Claro, pero el cardiólogo, por poner una especialidad, Sí. no sé, se ve que tiene una fibrilación auricular o que en el ventrículo no sé qué, o le vamos a poner un holster o tal, pero el psiquiatra se tiene que meter dentro de algo tan desconocido como es la mente y el cerebro de otro ser humano, ¿no? Así es. Ahí es donde yo veo la dificultad, quizás Bueno, para la usted no lo es. dificultad es porque nosotros hemos tardado muchos años en tener posibilidades de entrar en el cerebro más allá de con trépanos, ¿no? O más allá de neurocirugía. Sin embargo, en la actualidad pues entramos desde un punto de vista molecular, sabemos cómo funcionan los sistemas de comunicación neuronal, sabemos qué áreas están funcionantes y qué áreas no, sabemos dónde están las disfunciones, y para eso no hace falta abrir la cabeza a una persona, porque desde que tenemos emisión de positrones, resonancias, etcétera, todo eso se nos ha puesto muy fácil de controlar. Otra cosa es cuánto tiempo va a tardar la población general en darse cuenta que se puede saber cómo funciona el cerebro cerebro normal y el cerebro patológico, ¿no? Pero no deja de ser una caja cerrada, una caja negra que tiene muchos enigmas todavía y que, bueno, pues hay mucha gente que cree que nosotros poco menos que andamos a bulto, ¿no? Que hacemos las cosas un poco por el olor. Y no hay nada de eso. La psiquiatría es una especialidad médica totalmente científica, igual que las demás, que ha tenido muchísimo éxito en estas últimas 4 o 5 décadas y por lo tanto pues ahora sí que estamos en todos los frentes de la investigación, de la docencia, exactamente igual de considerados que los demás. Si usted mira cómo ha ido la psiquiatría en España, pues hemos pasado de estar en los últimos lugares en el prestigio social a estar pues entre los primeros, curiosamente. No estamos en la mitad, estamos por encima, estamos entre las especialidades líderes del país. Antes mencionaba usted el Cibersan, que es una de las redes de excelencia que tiene el país, pues está dedicada a salud mental. Y hay 9 redes, no hay redes para todas las especialidades, hay 9 redes. Cardiología, por supuesto, es una de las redes que hay, pero hay 9, no hay 50 redes, y sin embargo hay 50 especialidades. Y la pregunta sería, dice, ¿cómo se han arreglado ustedes para estar en la cola de las especialidades médicas y transformarse en líderes de la investigación en el cerebro en el país? Pues mucha gente joven, bien orientada, bien formada, con muchos más medios, evidentemente, y con el tiempo que ya llevamos, que llevamos 2 décadas creciendo y creciendo, y estamos pues en Europa, vamos, no hay ningún país que no reconozca que los psiquiatras españoles estemos entre los 5 primeros grupos de potencia en salud mental, ¿no? O sea que se ha cambiado muchísimo. Otra cosa es cuánto tiempo el sistema social tarda en apreciar qué es esto y cómo son las enfermedades. Porque claro, lo que usted dice es que los modelos mecánicos de explicación de las enfermedades en la psiquiatría son más difíciles de ver, porque nadie ve las neuronas. Mientras que usted ve un hueso que rompe, pues lo ve porque ya lo vio en los pollos, en los corderos, y dice, pero ¿y que las neuronas pierdan? ¿Cómo puede ser eso, que se pierdan las neuronas? Que pues mire usted, nosotros porque tenemos unas máquinas que nos dicen cuál es el grosor de la corteza cerebral de un señor, que es donde está la mayor parte de la inteligencia que tiene, pues 1 centímetro, y pues este va por medio centímetro ya, o sea que le están quedando las últimas neuronas para poder funcionar con la cabeza. Y pues hay pérdidas que son muy localizadas, en áreas determinadas. Muchas veces lo sabíamos por los traumatismos, ¿no? Pero hasta que no tuvimos realmente acceso neuroimagen al cerebro, pues funcionamos más bien con hipótesis. Ahora ya tenemos datos suficientes para saber cuáles son los marcadores genéticos, para saber cuáles son los marcadores de imagen, cuáles son los marcadores inflamatorios, etc. O sea que digamos que la biología molecular nos ha ayudado muchísimo a dar pasos pues como el resto de las especialidades. Bueno, dice la estadística, corrígeme si me equivoco, que 1 de cada 4 ciudadanos tenemos o podemos tener algún tipo de trastorno mental. ¿Hay algún truco para formar parte de los 3 que no llegan a sufrir? Hombre, ese 25% de personas que a lo largo de la vida van a tener una enfermedad mental, pues es porque todos los trucos que tuvieron a su alcance no funcionaron. O sea que los otros que ya eran menos vulnerables, por decirlo de algún modo, y porque se cuidaron. Por lo tanto, facilitar a la población que se ponga en marcha para mejorar sus autocuidados es esencial, y animar a los que los tratan de buscar con las orientaciones que les pueden ayudar a estar más sólidos
más seguros, por decirlo en términos más psicológicos, ¿no? Los que, oiga, es que yo perdí seguridad cuando me pasó tal cosa y estuve luego varios meses que no me atrevía o que no estaba tan fin. Pues sí, claro que se puede mejorar eso. Muy bien. Doctor Julio Bobes, catedrático de Psiquiatría de la Universidad de Oviedo, gracias por habernos acompañado en este programa. Esperamos que haya tenido una feliz estancia en Murcia y hasta una próxima ocasión. Muy amable. Pues buenas noches y hasta cuando ustedes quieran. Hasta otra. Gracias también a ustedes por acompañarnos. Muy buenas noches.